Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a identificar números racionales y números irracionales. Estos 8 números, unos corresponden a números racionales y otros corresponden a números irracionales. Nuestro objetivo será identificar, pero ¿cómo lo vamos a identificar? Lo primero que tenemos que saber, pues, es conocer cuáles son las características de los números racionales y cuáles son las características de los números irracionales. Veamos entonces. Los números racionales se los designa con la letra Q y son aquellos números que se pueden escribir de la forma A sobre B, siendo B distinto de cero. Entonces, los números racionales son fracciones, con la condición de que el denominador no sea cero, porque si es cero, obviamente deja de ser una fracción. Y entonces también existen los números irracionales, que se los representa con la letra Q' o con la letra I. Veamos qué otras características tienen los números racionales y los números irracionales. Entonces, como los números racionales se pueden escribir de la forma A sobre B, es decir, una fracción que tenga numerador y denominador, entonces aquí tenemos una fracción, 3/5, y su resultado es 0,6. Sabemos que basta que veamos que 3 dividido para 5 es una fracción. El hecho de que 3 sobre 5 sea una fracción nos da la pauta para pensar de que ese número y estar seguro de que ese número es un número racional. Pero ¿qué tal si nos dan el número decimal en lugar de darnos el número en fracción? ¿Qué tal si nos dicen que si nos preguntan que si 0,6 es un número racional o irracional? El número decimal 0,6 es un número decimal finito, lo que indica pues que se puede representar este 0,6 en una fracción decimal que sería 6 sobre 10. Entonces, este número que está aquí, 0,6, se puede representar mediante una fracción decimal, es decir, 6 sobre 10. ¿Y de dónde apareció este número? Escojo la parte decimal y la escribo aquí, 6 sobre 1, seguido de tantas cifras decimales, en este caso 1. Y 6 sobre 10 corresponde a la forma A sobre B, por lo tanto, el decimal 0,6, así que viene de 3 sobre 5, es un número racional. Veamos por aquí, 5 novenos, no tenemos la duda de que sea un número racional, porque se escribe de la forma 5 sobre B, de la forma A sobre B. Pero, ¿y qué tal si nos preguntan si el número 0,555 y punto suspensivo será racional o irracional? Aquí, cuando tenemos números decimales, hay que tener en cuenta si el número decimal tiene algún periodo, y en este caso, a partir de la coma decimal nace un periodo, por lo tanto, este número es un número decimal infinito, periódico puro. Es un número decimal periódico puro. Y veamos por acá, 5 sobre 90 es igual a 0,0555 y continúa. Este número es un decimal periódico mixto. ¿Y por qué? ¿Cómo distinguimos el periódico puro del periódico mixto? Que el periódico puro, a partir de la coma decimal, nace el periodo. En cambio, el periódico mixto, después de la coma decimal, hay otros números que todavía no forman periodos y luego puede ser después de una cifra o de 2 cifras o de 3 cifras, se forman los periodos. En este caso, 5555, que viene de la fracción 5 sobre 90. Entonces, cuando nosotros tengamos un número decimal, este puede ser finito, y si es finito, es racional. Y si es infinito, ojo, puede ser periódico puro o periódico mixto. En todo caso, si es decimal el número, tenemos que ver si registra o no registra un periodo. Entonces, si registra periodo, es racional. En tanto que las raíces inexactas que corresponden a los números irracionales, ¿qué números conforman los números irracionales? Las raíces inexactas. Entonces, ¿cuál es la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 4? No, porque la raíz de 4, ¿a dónde pertenece la raíz de 4? La raíz de 4 es 2, y el 2, si usted lo coloca sobre 1, se convierte de la forma A sobre B, y es decir, sería un número racional, lo que significa que todas las raíces exactas son racionales, las inexactas son irracionales. Y también entendemos por aquí el número pi, que corresponde a 3,1415 y punto suspensivo, 3,1415 y punto suspensivo, sí. Algunos, cuando nos referimos a solo 4 cifras decimales, decimos 3,16. Y el número
¿Cuál es el valor del número E? Este es el número de Euler, 2,71, 2,7182 y puntos suspensivos. Estos números corresponden a números irracionales. Y este es el número de oro, es el número áureo, cuyo valor es, este valor es 1,618. 1,618 es este valor y obviamente pues no termina allí. 1,618 no termina allí porque se proyecta cifras decimales, no forman periodos. Entonces, dejemos aclarado esto. Los números decimales, si forman periodos, son racionales y si no forman periodos, son irracionales. Además de esto, tener en cuenta que los números irracionales están conformados por las raíces inexactas, por el número pi, por el número e y por el número de oro. Ahora sí, con estos criterios nos vamos a identificar si estas cantidades son racionales o irracionales. 1,33, aquí ya me di cuenta, es un número decimal, pero aquí tenemos un periodo y otro periodo y se proyecta, es un número periódico puro. Y recuerden que los periódicos puros son números racionales, ¿correcto? Este número, 2,236067,9, ¿forma algún periodo? No forma ningún periodo, por lo tanto, es un número irracional. 1/119 está escrito de la forma A sobre B y recordar que los números que se escriben de la forma A sobre B son números racionales. Raíz de 101, recuerde, las raíces exactas son irracionales y las exactas son racionales. 101 es una raíz inexacta, por lo tanto, este es un número irracional. Veamos por aquí, 3,4231842318. ¿Registra o no registra algún periodo? Agudicemos la vista. 3,42318, 42318, por ahí como que me suena algo. Veamos, 4231,8, 42, ya me di cuenta que aquí se está formando un periodo. 4231,8 y 4231,8 es otro periodo y sigue, por lo que el siguiente periodo sería 42,318, ¿correcto? Entonces estamos de acuerdo. Este es un decimal. Periódico puro o periódico mixto. Recuerde que el periódico puro se forma a partir de la coma decimal, en tanto que el periódico mixto hay ciertas cantidades y luego nace el periodo. Este es un número racional, obviamente, es un número racional porque tiene periodo, y aparte de eso es un número periódico puro. La raíz de 225, ¿cuánto es la raíz de 225? Es 15, tiene raíz exacta. Por lo tanto, bueno, verifico raíz de 225, raíz de 225, ¿cuánto es? Es 15. Entonces, las raíces exactas, ¿qué son? ¿Racionales o irracionales? Son racionales porque la raíz de 225, ¿cuánto es? Es 15. Y si usted el 15 lo escribe sobre 1, se convierte en un número racional. Menos 17 es una raíz inexacta y por lo tanto corresponde a un número irracional. 3.969, verifico si tiene raíz exacta, 3.969, efectivamente su raíz es 63 y por lo tanto, si usted escribe 63 sobre 1, pues esto es un número racional. Entonces, eso. La diferencia entre los números racionales y los números irracionales es que los decimales que forman periodos son racionales y los decimales que no forman periodos son irracionales. Tener en cuenta que las raíces exactas son racionales, las inexactas son irracionales. Que el número pi, que el número e y que el número de oro, el número áureo, también son números irracionales. De esta manera hemos identificado, pero me pareció muy importante pues tener en cuenta esto, ¿no? Tener en cuenta qué son los racionales y qué son los irracionales. Además, aquí le voy a agregar algo. El conjunto de números racionales con el conjunto de números irracionales forman el gran conjunto de los números R, de los números reales. Pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas. Estoy muy seguro pues que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.